Buenos días, estimados y estimados jóvenes. Vamos a dar comienzo a la presentación de la clase de cátedra de proceso diagnóstico en este semestre. Tal como ustedes ya tienen claro de qué se trata este curso o este módulo, tenemos que aprender ciertas técnicas diagnósticas que nos permiten, en el caso de los alimentos, poder llegar a la conclusión o al diagnóstico final de si este alimento es apto para el consumo humano o no. Muchas enfermedades son producidas por alimentos, son consumidos, ¿no es cierto?, en condiciones que no son las más adecuadas, y estas causan enfermedades, ¿no es cierto?, al ser consumidas por estas personas. Hay diversos tipos de noticias en los medios, ¿no es cierto?, que hablan acerca de episodios de brotes de infecciones o infestaciones o intoxicaciones alimentarias, ya sea producidas, ¿no es cierto?, por bacterias o por la ingesta de hongos en diferentes condiciones de consumo. Ustedes pueden observar en esta transparencia, ¿no es cierto?, son diversas las causas que llevan a que personas tienen que ingresar a centros hospitalarios para ser tratadas por intoxicaciones alimentarias. En nuestra región podríamos decir que hay connotaciones, ¿no es cierto?, importantes en manifestaciones de enfermedades transmitidas por alimentos en la población. ¿Cómo se conoce que una determinada manifestación o un determinado conjunto de signos, ¿no es cierto?, pertenecen a una intoxicación alimentaria? Porque en general son algunos de ellos los que nos van a dar idea de que efectivamente esta es la causa de la enfermedad. La presentación de náuseas, por ejemplo, con vómitos en su mayor porcentaje de presentación, acompañada de diarrea, ¿no es cierto?, y de dolores abdominales variados. Normalmente estos son los tres mayores signos de una infección alimentaria en la población, por consumo de alimentos, ¿no es cierto?, que están contaminados por algún microorganismo que es el causante de estos signos. Le siguen, por ejemplo, la presentación de fiebre en algunos casos, en menor caso, ¿no es cierto?, menor probabilidad, así como también por deshidratación y por decaimiento general de la persona, en menores proporciones estos tres últimos signos. Estos signos que estamos observando en esta transparencia, ¿no es cierto?, son los que son característicos de una intoxicación alimentaria y que son propios de esta región, ¿no es cierto?, en la que estamos presentando en este cuadro. Ahora, ¿cuáles son los alimentos consumidos en la región que son los que presentan la mayor causa de brotes de intoxicación alimentaria en nuestra región? Fundamentalmente la línea roja, ¿no es cierto?, la que tiene mayor presentación, número de presentaciones, número de brotes, la línea roja, ¿no es cierto?, el consumo de carnes y de productos cárnicos. Le siguen el consumo de pescados y productos de la pesca, y finalmente la comida y platos preparados. Estos son los tres mayores causas, ¿no es cierto?, de consumo que inducen a brotes de intoxicación alimentaria en nuestra región, el periodo que se indica debajo de la figura. Las enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs se clasifican, ¿no es cierto?, o están clasificadas en base a los órganos o a los sistemas que presentan la signología propia de estas diversas enfermedades. Entonces habrá manifestaciones en las vías digestivas superiores, por ejemplo, o en las vías digestivas inferiores, o también en alguna medida, ¿no es cierto?, hay también alimentos que causan, ingesta de alimentos que causan sintomatología de tipo respiratorio.
necesito que ustedes tengan presente y recuerden, ¿no es cierto?, ejemplos de manifestación de enfermedades transmitidas por alimentos en vías digestivas superiores y en vías digestivas inferiores. Ustedes podrán observar que hay presentación de pocos gram positivos y de bacilos gram positivos, así como bacilos gram negativos, y además de algunos tipos de compuestos químicos. Son los que más se dan en el caso de la manifestación en vías digestivas superiores. En las vías digestivas inferiores, esto es con manifestación de diarrea fundamentalmente, ¿no es cierto? Hay bacilos gram positivos, gram negativos, hay esporoformantes, hay enterobacterias diversas, ¿no es cierto? Y también parásitos. Las enfermedades transmitidas por alimento se definen como síndromes originados por la ingestión de alimentos, incluido el agua, que contienen agentes tóxicos o patógenos en una cantidad tal que afectan la salud del consumidor. O sea, para que se produzca una enfermedad que sea transmitida por alimentos, el consumidor debe consumir una dosis infectante. Si llegara a consumir alimentos que presentan el microorganismo causante de la enfermedad, pero en una dosis más baja, tal vez esa persona no llegue a manifestar los signos propios de esa intoxicación alimentaria. Y lo importante es que las enfermedades transmitidas por alimentos son importantes, ¿no es cierto? De alguna manera van a permitir caracterizar el nivel de desarrollo socioeconómico que tiene un país, ¿cierto? Porque las enfermedades transmitidas por alimentos son un problema de salud pública más generalizado en los países del mundo. Y es, ¿no es cierto?, la presentación y los tipos de enfermedades transmitidas por alimentos pueden ser una buena descripción de las condiciones de cultura, de desarrollo económico y social que hay en un país. Las enfermedades, por ejemplo, con manifestación de diarrea, que se puede manifestar por el consumo de alimentos contaminados con bacterias fecales, por ejemplo, son típicas de países subdesarrollados. Las enfermedades transmitidas por alimentos están sujetas a vigilancia en todo el mundo. Esto significa que están sujetas a inspecciones y estudios epidemiológicos, haciendo, ¿no es cierto?, o describiendo las enfermedades o los microorganismos causantes de enfermedades transmitidas por alimentos, que son más propias de la epidemiología de enfermedades transmitidas por alimentos en ese país. Entonces, por ejemplo, está la descripción de todos los microorganismos patógenos, por ejemplo, que causan enfermedades, de todos los microorganismos patógenos que pueden ser transmitidos por algún tipo de alimento, estudiado, ¿no es cierto?, de manera global en un documento reglamentario que es llamado o conocido, ¿no es cierto?, como el Códex Alimentarius, y que es un organismo, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas, de la FAO fundamentalmente, y que va a estudiar estas enfermedades transmitidas por alimentos en todo el mundo, en los diversos países, en los diversos continentes, y lo va a relacionar con las condiciones socioeconómicas, culturales, ¿no es cierto?, que tiene un país determinado. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos patógenos fundamentalmente que van a ser estudiados o controlados en los alimentos que expenden los diversos países? Aquellos que fundamentalmente por las culturas de ingesta de cierto tipo de alimentos, ¿no es cierto?, que son por cultura, o por las condiciones de, digamos, de desarrollo económico que tienen que ver con la forma de alimentación, la calidad de los alimentos y los tipos diversos de alimentos que se consumen en ese país, va a determinar, ¿no es cierto?, que hay ciertos patógenos que se van a dar más, se van a presentar más en alimentos producto de que se consumen de cierta manera, se cocinan de cierta manera. La tecnología de alimentos que un país prefiere es una y no otra. Entonces, con una tecnología de alimentos se va a generar mayor probabilidad de que se contamine con un cierto tipo de patógeno y no con otro. Entonces, todos estos estudios epidemiológicos en un país en relación con las características de los brotes y cuáles son los microorganismos patógenos que más se dan asociados a esas enfermedades de ese país son las que van a venir en la reglamentación, ¿no es cierto?, que va a proteger la inocuidad del consumo de alimentos de ese país, que podrían ser muy parecidos a los de otros, pero también son
Lo importante es que nosotros tenemos que entender que un alimento no es el mejor ecosistema o el mejor hábitat para que un microorganismo, cualquiera sea, se mantenga viable. Porque estamos entendiendo que si un microorganismo viene transportado por el alimento y nosotros lo vamos a ingerir, ese microorganismo tiene que vivir en buenas condiciones vegetativas, como para poder, por un lado, producir los metabolitos o los factores de vivencia que le van a permitir, ¿no es cierto?, desarrollar la enfermedad, y por otro lado, tiene que ser un microorganismo que tiene las capacidades ecológicas para mantenerse viable en ese lugar, tener todas sus rutas metabólicas activas, de tal manera que puedan rápidamente en ese nuevo lugar y en el cuerpo de la persona, ¿no es cierto?, del consumidor, rápidamente empezar a multiplicarse en las etapas de la patogénesis, ¿no es cierto?, multiplicarse en el ciclo de entrada, progresar por el sistema circulatorio y llegar al órgano blanco, donde va a producir las manifestaciones propias de esa enfermedad alimentaria. Ahora, ¿qué hace que un alimento efectivamente se relacione con un tipo de alimento? Que un microorganismo se relacione con un tipo de alimento. Este microorganismo no es cualquiera. No todos los microorganismos se van a poder permanecer viables en cualquier tipo de alimento. Y lo primero es que a un alimento que estamos fabricando no va a llegar cualquier tipo de microorganismo, sino que son microorganismos que provienen del medio ambiente donde se generó la materia prima de ese alimento que vamos a producir, más los microorganismos que pudieran estar, ¿cierto?, en el medio ambiente donde se va a realizar la tecnología de ese alimento también. Y entonces, finalmente, porque la tecnología de alimentos de alguna manera también está orientada a disminuir la carga del microorganismo, ¿no es cierto? Procesos de calentamiento, por ejemplo, procesos de desecamiento, de deshidratación de un determinado tipo de alimento. Entonces, esas son condiciones ambientales que van a ir en detrimento de la viabilidad del microorganismo. Si está en el alimento, entonces disminuye su número de partículas o de microorganismos viables, y también disminuye su capacidad para darse en ese alimento. Entonces, ese microorganismo tendrá que tener resistencia a condiciones estresantes del medio ambiente, ¿no es cierto?, dentro del alimento durante todo el tiempo entre que es preparado hasta que es consumido, y tiene, ¿no es cierto?, ese microorganismo la capacidad de multiplicarse además en ese alimento. De tal manera que finalmente, después del tiempo que transcurre entre que se preparó el alimento hasta que fue consumido, por ejemplo en el hogar o en el casino o en el restaurante, ¿no es cierto?, este microorganismo en ese periodo de tiempo haya logrado alcanzar la dosis o la densidad, ¿no es cierto?, la dosis que va a causar efectivamente la enfermedad. Hablamos de dosis infectante. Los microorganismos que son transportados por el alimento de alguna manera tienen que conservar la capacidad de multiplicarse dentro de ese alimento, a pesar de todas las dificultades estresantes que un alimento tiene para que un microorganismo dentro de él o incluido en su interior pueda lograr, ¿no es cierto?, superar esas dificultades estresantes y aún así multiplicarse. Lo importante también es que ese alimento es un alimento para el consumidor, claro, pero tiene compuestos nutritivos, componentes nutritivos que también se comportan como nutrientes para ese microorganismo. Por ejemplo, un alimento rico en proteína es una fuente rica de proteínas también para los microorganismos que pudieran estar presentes en él. Si un alimento es rico en hidrato de carbono, va a favorecer la sobrevivencia y hasta la multiplicación de microorganismos que son, ¿no es cierto?, que se ven favorecidos en su crecimiento por fuentes de carbono. Entonces, también eso tiene importancia a la hora de pensar qué tipo de microorganismos es más probable que se presenten y se mantengan y se multipliquen dentro de un tipo de alimento. Hay alimentos que son más ricos en proteínas, hay alimentos que son más ricos en ácidos grasos, en grasa, y otros que son más ricos en carbono.
están los métodos de conservación de los alimentos, ¿no es cierto? Dos grupos de métodos de conservación, los métodos químicos y los métodos físicos. Con sus ejemplos ahí indicados que ustedes pueden observar y estudiar y ver de qué se trata cada uno. Entonces, tenemos ejemplos de alimentos, ¿no es cierto?, que son curados o que son ahumados, alimentos que son acidificados. Todos estos procesos químicos o los factores físicos, ¿no es cierto?, están tratando, ¿no es cierto?, a lo que están propendiendo es a evitar la descomposición de un microorganismo. Por eso se habla de de un microorganismo, de un alimento. Por eso se habla de métodos de conservación de los alimentos, porque estamos evitando en el fondo con esa tecnología, ya sea química o física, que el alimento se descomponga. Eso es lo más importante. Hay sistemas de conservación o técnicas de conservación de los alimentos que destruyen los gérmenes. A estos sistemas de conservación le llamamos bactericidas. En cambio, hay otros sistemas de conservación que impiden el desarrollo de los microorganismos. A esto le llamamos bacteriostáticos. Son sistemas de conservación bacteriostáticos. Bacteriostáticos solo impiden que se multipliquen, ¿no es cierto? No las matan. Bactericida es que las mata. El calor a alta temperatura, por ejemplo, como la ebullición, la esterilización, incluso la pasteurización, porque la pasteurización va sobre los 70 grados, y la UHT llega a los 120, ¿se acuerdan? Porque son shocks de temperatura. Estos llevan, o como objetivo tienen, ¿no es cierto?, provocar la muerte de los microorganismos que están presentes en ese alimento. ¿Ya? Ahora, la temperatura normalmente va a afectar las cualidades organolépticas de un alimento, especialmente en el sabor, podría ser incluso en el color. Hay otros métodos o técnicas bactericidas, ¿no es cierto?, como la irradiación, como el ahumado, el enlatado. El enlatado normalmente está sujeto a esterilización. Las latas se esterilizan. Los métodos bacteriostáticos son más benignos, lo que persiguen, ¿no es cierto?, es que se logre mantener baja la concentración o la carga de microorganismos dentro de un alimento, por ejemplo, o disminuyendo la temperatura. Al disminuir la temperatura, ¿no es cierto?, al bajarla mucho, llegamos a las temperaturas mínimas. En las temperaturas mínimas, en algún momento hablamos, ¿no es cierto?, conocimos y aprendimos que las temperaturas bajas lo que hacen es disminuir la velocidad de las reacciones enzimáticas, ¿cierto? De tal manera que incluso en muchos casos, lo que hace la baja temperatura es coaccionar o disminuir la probabilidad, ¿cierto?, de acción de ciertas rutas metabólicas, porque en el fondo va apagando reacciones enzimáticas, evita que se sinteticen ciertas enzimas y de esa manera evita o va controlando, ¿no es cierto?, la acción de rutas metabólicas y van llevando finalmente como producto final a la multiplicación del microorganismo. Puede ser la refrigeración, puede ser más baja la temperatura congelando alimentos, ¿no es cierto? La temperatura baja también de alguna manera deshidrata, pero hay otros elementos, hay otros equipos, ¿no es cierto?, que permiten la deshidratación de los alimentos, como es la liofilización. Ahora, ¿qué es lo que causa la alteración de un alimento? Los microorganismos pueden causar alteración de un alimento o descomposición de un alimento. Pero eso es un factor extrínseco, es algo que está por fuera del alimento y que va a influir sobre ese alimento. También hay factores que son intrínsecos. Los factores intrínsecos son propios de la composición, de la estructura del alimento, de lo que químicamente es un alimento. Por ejemplo, leche, por ejemplo, una verdura, una hortaliza. Las composiciones, las estructuras químicas de las células, de los tejidos de ese alimento,
tiene sus variaciones químicas que hacen que ciertas reacciones se produzcan con mayor probabilidad que otras. Por ejemplo, en el caso de las grasas, la típica reacción que se produce con el tiempo es el enranciamiento de las grasas. En el caso de los azúcares, estos pueden fermentar o los azúcares también se pueden oxidar, ¿ya? Oxidar y se producen estos colores café de los azúcares, se oxidan, ¿no sé? Por ejemplo, las manzanas se pueden tornar de un color café, se van empardando. Eso es por una situación de oxidación de los hidratos de carbono que contiene ese alimento. Pero también están los factores extrínsecos, como decía, los microorganismos que vienen desde el exterior hacia el interior y ocupando, ¿no es cierto?, ese alimento como fuente de nutrientes, fundamentalmente, más que por otra razón. Están también los cambios físicos, químicos, medioambientales que van a alterar la composición de un alimento y lo van a hacer cambiar, por ejemplo, de algunas características organolépticas, porque eso es lo que más percibimos en un alimento cuando se está alterando, el sabor, cambia el color, cambia el olor, la textura, ¿cierto? Se pone más pastoso, es como corcho, seco, etcétera. Cambia, es más latitudo, tiene como, está medio mucoso, así como, no era así cuando está bien, sino que cuando está medio descompuesto se pone medio pegajoso en el paladar, en la lengua. Entonces nosotros decimos, oh, este alimento está malo, está descompuesto, ¿sí? O porque está más picante, está desagradable. Hay cambios físicos y químicos que provienen del exterior. Hay acciones enzimáticas también que están por fuera de ese alimento que lo van a alterar. Etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que viene de afuera, como dice, hay contaminación por sustancias extrañas que vienen de afuera, que van a pegarse al alimento y que van a causar una alteración en él. Los factores extrínsecos. Lo que obtenemos son en el caso de la curva de crecimiento típica, tiene estas tres fases: exponencial, estacionaria y de muerte. Pero en el caso del alimento, ¿no es cierto?, lo vamos a considerar un medio de cultivo o una condición de cultivo, ¿no es cierto?, que es cerrada. Por lo tanto, no va a haber una disponibilidad constante de nutrientes, sino que estos se van a ir acabando a la medida que pase el tiempo. Por eso la idea es siempre mantener el alimento en una fase de crecimiento en latencia, la fase de latencia que está acá abajo, ¿cierto?, que es previa a la exponencial, porque la exponencial es la que va a permitir o va a acelerar cualquier proceso de descomposición de ese alimento. La fase de latencia es una fase en que por uso de alguna de las técnicas, ¿no es cierto?, que estábamos mencionando en las transparencias anteriores, lo que se hace es disminuir la velocidad de multiplicación de las bacterias. Pero finalmente lo que hacen estas condiciones tecnológicas es ir causando una presión sobre el metabolismo bacteriano de tal manera que la bacteria percibe que no va a poder multiplicarse en condiciones óptimas y que más le conviene mantenerse en forma, ¿cierto?, sin multiplicarse, sin crecer, sin progresar en número. Entonces va apagando, va cerrando rutas metabólicas para no mantener ni la replicación de genoma ni la síntesis proteica activa, porque así no consume energía y no gasta sus propios elementos citoplasmáticos en mantener su vida o su sobrevivencia. Bien. Nosotros tenemos métodos para contar microorganismos. Cuando nosotros contamos colonias en la superficie de una placa, ese método de recuento de microorganismos vivos o viables que tienen en un volumen determinado que yo siembro sobre la placa y por incubación se desarrollan las colonias. Al contar esas colonias, yo lo que obtengo es un recuento viable, porque es un recuento de bacterias vivas. Solamente van a formar colonias las bacterias que están vivas dentro del sinóculo, dentro de ese alimento, dentro del volumen de ese alimento que yo estoy midiendo, o de esa cantidad de gramos de alimento que yo estoy estudiando, investigando. Hay otro método de recuento que no es viable y que está basado en una respuesta
metabólica de una concentración de microorganismos que pudieran o no estar presentes en ese alimento. Ese es un método probabilístico. Bien, hablé de la zona de peligro, ¿no es cierto?, para un alimento, que es los límites de temperatura que va entre los 4 y entre los 65 grados. Mientras más cerca de los 4 grados, se multiplicarán microorganismos que llamamos ciprófilos, y hacia los 65 grados se van a multiplicar microorganismos que llamamos termófilos o termótrofos, y también los que son termófilos. ¿Cierto? Ahora, entre esos microorganismos hay bacterias y hay hongos. No estamos refiriendo en la diapositiva acá a bacterias, pero lo interesante es que las bacterias se van a ir entrelazando entre ellas o superponiendo como verdaderas grupos, ¿no es cierto?, que se van traspasando una condición hacia la otra y se van generando como combinaciones de poblaciones de microorganismos que van viviendo en las condiciones que más les favorecen a ellos. Habrá microorganismos que se reproducen en el alimento que son alterantes y otros microorganismos que son patógenos. ¿Cómo controlamos el establecimiento de los microorganismos en un alimento? ¿Cómo los controlamos? Con estos métodos que dijimos antes, podría ser mediante la muerte de los microorganismos. Evitamos que ellos se mantengan vivos en el alimento, introduciendo alguna técnica normalmente física, ¿no es cierto?, para poder darle muerte a esos microorganismos. También puede ser otro método tecnológico, ¿no es cierto?, que permite solamente la sobrevivencia, pero cuando hay sobrevivencia solamente de microorganismos, estamos pensando en microorganismos que no mueren, pero que no pueden multiplicarse. A eso se refiere sobrevivencia. Está dirigido, dice, a factores de proliferación. ¿Cuáles son esos factores de proliferación en la leche en polvo, por ejemplo? Porque estamos hablando de la leche en polvo. La leche tiene gran cantidad de proteína, o sea, sería un alimento que tiene una gran probabilidad de ser colonizado por microorganismos, y los microorganismos pueden multiplicarse dentro de él. Pero ¿cómo evitamos que los microorganismos que eventualmente pudieran estar en esa leche se multipliquen dentro de la leche? Deshidratándola, por ejemplo, por medio de la liofilización. Entonces, la leche en polvo tiene menos probabilidad de tener microorganismos viables porque no tiene agua. El potencial hídrico ha bajado muchísimo en la liofilización. Entonces, agua disponible para reacciones enzimáticas que van a permitir que un microorganismo se multiplique están muy controladas, están muy bajas. También se pueden usar preservantes, que son estos químicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, químicos que facilitan la acidificación de un alimento o la alcalinización de un alimento. Me queda más fácil pensar en un ejemplo en que se acidifica el alimento y que es, por ejemplo, el uso de vinagre para mantener alimentos sin descomponerse. El chucrut, por ejemplo, es una forma de conservar el alimento mediante preservantes, ¿no es cierto?, disminuyendo la probabilidad de que los microorganismos que pudieran estar presentes se multipliquen y descompongan el alimento. La sal también, por ejemplo, o el azúcar se usan también para disminuir la posibilidad de multiplicación de los microorganismos que normalmente debieran estar presentes en ese tipo de alimentos. El azúcar se usa, por ejemplo, para controlar el potencial de agua, porque el azúcar va a atraer moléculas de agua a su estructura, a la estructura del ácido del hidrato de carbono. Entonces, no lo deja disponible para los microorganismos que pudieran estar presentes ahí. Sí, en las mermeladas, por ejemplo, usamos ese principio. ¿Cómo más podemos controlar el establecimiento de los microorganismos en el
mediante el cuidado, ¿no es cierto? Mediante el cuidado o el control del desarrollo de esos microorganismos dentro de ciertos márgenes solamente, dentro de ciertos rangos que llamamos límites. Ustedes van a aprender, ya están viendo el diagnóstico, nosotros en la segunda etapa de diagnóstico en cuarto año, que los diagnósticos, sobre todo los que tienen que ver con procedimientos clínicos o bioquímicos, se marcan, ¿no es cierto?, por una investigación que se hace de una cantidad, de una concentración de un metabolito o de una molécula, ¿no es cierto?, en el torrente sanguíneo, por ejemplo, o en la orina, por ejemplo. Pero, ¿cómo sabemos que esa concentración es la normal o dejó de ser la normal? Porque hay límites, ¿no es cierto?, para ese resultado. Hay límites que indican que eso es lo que debiera haber en un individuo sano y hay límites que indican que esa concentración que se está presentando en el resultado del diagnóstico ya sobrepasó lo normal para transformarse en patológico. Aquí en los alimentos se usa lo mismo. Hay un límite inferior y un límite superior. Hay un límite superior llamado M minúscula para la concentración de un microorganismo en un alimento y hay a un límite superior, ¿no es cierto?, de rechazo, por ejemplo, que es el límite o la cantidad M mayúscula. Las cantidades M minúscula y M mayúscula son concentraciones de microorganismos. ¿Qué es lo que permite que haya sobrevivencia, crecimiento de microorganismos en un alimento y la transmisión de esos microorganismos a través de este alimento? Están estas cinco causas ahí. Ustedes deben recordarlas, tenerlas presentes para alguna pregunta en la prueba, ¿no es cierto?, que tiene que ver, como ya hemos revisado y vamos entendiendo, que son las características propias de ese alimento, los componentes que ese alimento tiene, y si este alimento fuera considerado como un hábitat o como un ecosistema, tiene sus condiciones, ¿no es cierto?, nutricionales y sus condiciones abióticas propias. También está considerado el medio ambiente. Aquí hay una cierta, ustedes pueden entender que aquí lo que hay también es la realidad epidemiológica. Hay condiciones que son propias del microorganismo, que son propias del hospedero, del consumidor en este caso, y que también hay características que son propias del medio ambiente y que van a favorecer la interacción entre el patógeno o el microorganismo patógeno y el hospedero o consumidor. Hay ciertas condiciones ambientales que favorecen ese encuentro, ¿cierto?, que son la mala o imprudente manipulación de los alimentos con ciertos errores higiénicos. Está la mala manipulación de los elementos que interactúan con el alimento en sus distintas fases de producción, que son estos elementos, por ejemplo, inertes como los cuchillos, como las bandejas, ¿no es cierto?, o las tinajas donde se almacena, donde se produce una reacción determinada en ese alimento, que son la contaminación cruzada. O sea, la contaminación cruzada es el traspaso por algún elemento inerte, ¿no es cierto?, como lo que nombré, desde un punto hacia otro punto. Transporta microorganismos y va contaminando otra etapa del alimento con microorganismos que ya no debieran estar presentes. ¿A qué se debe que una enfermedad alimentaria tenga más o menos de ciertas características de manifestación, que tenga en mayor cantidad o en mayor expresión ciertos signos, y en otro caso no tiene ese signo pero tiene otros, y algunos son más suaves, otros son más fuertes, se manifiestan de una manera mayor? Tiene que ver eso con los factores propios del consumidor, en este caso el hospedero, decimos la realidad epidemiológica, ¿no es cierto? Tiene que ver con las características de susceptibilidad a esa enfermedad que presenta el consumidor, por sus condiciones de salud general, o por alguna característica que tenga el consumidor, ¿no es cierto?, como alguna enfermedad crónica o como algún tratamiento más agresivo por algún motivo, algún tipo de enfermedad que esté en tratamiento, ¿no es cierto?, con alguna
droga importante, ¿no es cierto?, que tiende a deprimir su sistema inmune, etc. Entonces tiene que ver con factores del hospedero. Mientras más deprimido está el sistema o más susceptible se presente un hospedero frente a la ingesta de un alimento que porta microorganismos, ¿no es cierto?, las manifestaciones de su intoxicación alimentaria van a ser mucho más evidentes, eh, mucho más graves, pueden ser mucho más graves. Y si pensamos también en la triada epidemiológica, el otro componente, aparte de un consumidor susceptible, están las características del patógeno propiamente tal, ¿cierto? Y en este sentido está, que depende del patógeno, está la virulencia o los factores de virulencia, la toxicidad que presentan las moléculas que pueda o los metabolitos que pueda sintetizar este patógeno, ¿no es cierto?, y que se va a desprender cuando él llega a un lugar y empieza a multiplicarse, va a generar estos metabolitos que van a viajar por el torrente sanguíneo y van a producir su tipo de síntoma que es propio de la manifestación de esa intoxicación, y tiene que ver mucho con la carga infectante del microorganismo que ingresa al hospedero, y también si el microorganismo está muerto pero ha generado toxinas en el interior de ese alimento, el que va a causar la enfermedad no va a ser el patógeno, la bacteria patógena o el hongo patógeno, sino que va a ser la toxina que ese microorganismo produjo en ese alimento antes de morir. Como en el caso de los hongos, por ejemplo, que producen toxinas en el interior de los alimentos como parte de su metabolismo de muerte o de subsistencia, ¿no es cierto?, el metabolismo secundario en el cual van a producir estas moléculas tóxicas, ¿no es cierto?, de diversa naturaleza y de diverso blanco, ¿no es cierto?, en la persona, en el consumidor. Unas van a estar orientadas a daño hepático, otras a daños neurológicos, etc. Y también la manifestación de la enfermedad, y eso lo hemos estado viendo nosotros en la situación sanitaria que estamos viviendo en el país actualmente. Una de las condiciones que tiene que ver también con la manifestación de las enfermedades de la intoxicación alimentaria tiene que ver con los factores socioeconómicos de la población. Mientras más complejos son, más rudimentarios o con más problemas, la manifestación de la enfermedad suele ser mayor, porque el medio ambiente que está caracterizado por esas culturas, por esos factores socioculturales, ¿no es cierto?, hacen que se produzca una mayor probabilidad de ciertos tipos de manifestaciones, porque aumenta la concentración del inóculo, porque la persona está más, favorece más el consumo de mayor cantidad de esa comida, la come con mayor cantidad, ¿no es cierto?, o más veces durante la semana, porque no tiene otro tipo de comida que consumir y consume esa con mayor probabilidad, y esa comida, ese tipo de comida por sus características tiende a tener mayor probabilidad de estar contaminada con microorganismos, ¿cierto?, patógenos. Tenemos que aprender también que los brotes alimentarios, por estas razones que están en esta transparencia, ¿no es cierto?, los brotes de infecciones alimentarias, los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, se van a dar mucho más, con más alta probabilidad en periodos del año en que están favorecidas ciertas condiciones. Por ejemplo, en periodos del año en que aumentan las temperaturas, porque la temperatura ambiental también va a permitir que los microorganismos se multipliquen más rápido. ¿Se acuerdan de las temperaturas óptimas? Que es la temperatura que permite que las enzimas, ¿no es cierto?, que participan en el metabolismo replicativo de las células, trabajen a la más alta velocidad. Entonces se generan mayor cantidad de células hijas. La curva de crecimiento alcanza su fase exponencial con una pendiente más alta, entonces va más rápido, van creciendo más, la progresión del microorganismo es más rápida, es más alta, crece más rápido. Y si crece más rápido, podemos alcanzar en pocas horas durante el día la dosis infectante. O sea, podríamos haber tenido un alimento que no era peligroso en su consumo al inicio del día, pero ya en la tarde, después de haber pasado todo el ciclo de altas temperaturas, sí alcanzó la concentración
mínima, ¿no es cierto?, que va a causar la enfermedad o la intoxicación alimentaria. Por eso estas brotes alimentarios se dan entre las estaciones de primavera, fundamentalmente en el verano. Por ejemplo, tenemos intoxicaciones que se refieren a reuniones masivas en el verano, en paseos, como decían las transparencias que están al principio, la fotografía de los diarios, las noticias estas, y también en las ferias costumbristas, por ejemplo, se pueden dar muchos brotes de infectación alimentaria. A lo mejor no tan graves, pero sí las personas a veces presentan algunos de los signos que son propios de las intoxicaciones alimentarias también en las primeras transparencias, pero como no les causa mayor problema, no acuden a los centros hospitalarios. Ahora, hay enfermedades transmitidas por alimentos que tienen manifestaciones de diarrea, de dolor de guatita, y sobre todo sin fiebre, y normalmente esas pueden ser causadas por alguna estreptococo, por ejemplo. Esas intoxicaciones remiten solo. En 1 o 2 días, ¿no es cierto?, pasa el problema, sin necesidad de ir al médico, de ir al consultorio, ¿no es cierto?, y que nos prescriban algún tipo de antibiótico para poder contrarrestar la infección de ese patógeno, como en el caso de la Escherichia coli, por ejemplo, de la salmonela, por ejemplo, que es muy grave, muy grave. Bueno, ¿cuáles son los objetivos principales de esta única clase que vamos a tener en esta semana? La he tratado de acotar porque no puedo pretender cumplir los mismos objetivos que si tuviera las 2 semanas, pero una de las cosas más importantes es que nosotros podamos conocer, yo creo, los 3 puntos que están acá. Estos 3 objetivos son preguntas de prueba, o sea, todo lo que veamos ustedes tienen que traducirlo en preguntas de prueba que están representadas o en el punto 1, o en el punto 2, o en el punto 3. La pregunta de prueba tiene que ver con una definición. ¿Qué significa tal cosa? ¿O qué quiere decir esta expresión? ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir yo con criterios microbiológicos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa recuentos de microorganismos indicadores? ¿Qué significa prerequisito en la elaboración de un alimento? ¿Qué significa? Entonces, luego de eso, yo tengo que tener presente cuáles son los métodos de diagnóstico de la inocuidad de un alimento para su consumo, que lo hace apto para el consumo, que no tiene peligro para el consumidor. Eso significa. Entonces, como estamos en este módulo de diagnóstico, lo que voy a aprender son métodos de diagnóstico para determinar si un alimento es apto para el consumo. ¿Qué me interesa determinar en un alimento para finalmente llegar a la conclusión que es apto para el consumo? Que no tenga, que haya sido sometido, digamos, a un proceso de elaboración que sea higiénica en general y que no tenga probabilidades, ¿no es cierto?, de transmitir patógenos relacionados con eso, con ese hábitat propio de ciertos patógenos. A ver si me explico. Por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli, no va a causar una enfermedad, a menos que sea esta cepa, ¿no es cierto?, patógena. Pero estamos hablando de las Escherichias que abundan en el medio ambiente, que son la típica Escherichia intestinal que todos tenemos en una gran cantidad. ¿Qué indica la presencia de una Escherichia coli o de un coliforme en un alimento? Un mal procedimiento higiénico. Entonces, mientras más alta la carga de Escherichia en ese alimento, yo voy a decir que ese alimento tiene restos fecales en el fondo, porque porta una gran cantidad de Escherichia. Entonces, lo que yo estoy pensando de ese alimento, la conclusión que yo llevo, es que no es apta para su consumo porque contiene una alta contaminación de bacterias fecales. Pero ese es un tema, ¿no es cierto? Ese es un problema que puede tener el alimento. Hablamos de microorganismos indicadores, porque indica cierta característica del proceso de elaboración o tecnología de ese alimento que se empleó en la producción de ese alimento. Pero el problema de la contaminación fecal en el alimento me puede indicar, por eso se llaman indicadores, microorganismos indicadores, porque a mí me entrega información, me puede indicar sobre la probabilidad que hay de que junto con la Escherichia coli, que es una bacteria que se presenta en el intestino,
en ese alimento con mayor probabilidad podría venir también una bacteria que también se multiplica y causa patologías intestinales como la salmonela. Entonces, vamos a decir, desde el punto de vista del aseguramiento de la calidad de alimentos, que mientras más carga de contaminación enterica tiene, mayor es la probabilidad que transporte también microorganismos patógenos que son intestinales, como la salmonela, como la chiquera, por ejemplo, o algún otro patógeno parasitario, parásito, claro, también. Ahora, desde el punto de vista de los métodos de laboratorio, son más baratos los métodos biológicos que permiten determinar la carga de indicadores y los métodos que nos permiten determinar la presencia de un patógeno, porque tenemos que usar más medios de cultivo que son selectivos indicadores en el caso de los patógenos y hacer una serie de pruebas bioquímicas para determinar que efectivamente es aquella bacteria que nosotros sospechamos que es, por ejemplo, una listeria monocitógena. Hay varias listerias, no todas son patógenas. Entonces yo necesito saber si la colonia que yo tengo en el agar, el indicador selectivo, es efectivamente una colonia producida por listeria monocitógena y no una listeria ivanovi, por ejemplo, que no va a ser patógena. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que discernir en la metodología aquellos métodos que son orientados a la detección de indicadores. Los indicadores los vamos a contar. ¿Cuántos indicadores hay? Porque mientras más carga de indicadores hay en un alimento, yo puedo obtener con mayor certeza cierta información de riesgo frente a un patógeno. Información. Pero también nosotros vamos a darnos cuenta que existen metodologías microbiológicas que nos permiten determinar si los microorganismos que vienen en un alimento son patógenos. En el caso de detectar patógenos, no nos sirve saber que hay mucho patógeno, que hay poco patógeno. Hoy se desarrolló solamente una colonia del patógeno. Pero eso no importa. Lo importante en el alimento es que el patógeno está presente. No la cantidad, sino que está. Y el desarrollo de una sola colonia sospechosa y que finalmente determinemos que efectivamente corresponde a ese patógeno, ya indica que ese alimento es peligroso para su consumo. ¿Cómo sé yo cuál es la cantidad que ya no debiera tener? ¿Se acuerdan estos límites M minúscula inferior y M mayúscula límite superior de los recuentos? ¿Cómo sé yo que en un determinado alimento? Porque hay diferencia entre consumir, por ejemplo, yogur o un queso de chacra, el queso blanco, el quesillo blanco. O sea, ¿qué es una alta contaminación de bacterias fecales en quesillo? ¿Cuánto tiene que tener para que sea un límite superior? ¿O cuánto tiene que ser para que se considere inocuo porque yo encontré un límite inferior en mantequilla o en salame? ¿Cuánto es esa cantidad? Esas cantidades, esos límites inferiores y superiores para cada uno de los indicadores que quiero determinar o detectar en un alimento o los patógenos que quiero detectar en ese alimento están determinados, ¿no es cierto? Y claramente señalados en sus limitantes o en sus factores que lo van a hacer que se entienda que son inocuos o que son peligrosos para el consumo, que llamamos criterios microbiológicos. El criterio microbiológico nos va a indicar, ¿no es cierto?, si cumplido el criterio, el consumo de ese alimento es inocuo. Porque si no se cumple el criterio de inocuidad, entonces ese alimento no puede ser consumido por la población y por lo tanto tiene que ser retirado del mercado, es rechazado porque es peligroso para el consumo. Un alimento que no es peligroso para el consumo porque se mantiene dentro, si es un indicador, por ejemplo, dentro de los límites inferiores al M minúscula, es hasta el M minúscula, ¿cierto? Ese alimento no es peligroso, es un alimento seguro para su consumo. Eso
todo viene en el criterio señalado cuánto es ese número, pero también en el criterio se va a señalar, ¿no es cierto?, qué patógenos deben estar ausentes. No puede presentarse ni siquiera una colonia sobre la superficie de la caña. Entonces, todas esas descripciones de lo que se va a considerar inocuo o peligroso en el desarrollo de diversos tipos de microorganismos en un alimento, eso viene, entonces está declarado en este apéndice de la ley, ¿no es cierto?, que es el reglamento sanitario de los alimentos. Nosotros vamos a tener que conocer el reglamento sanitario y aprender a usarlo y aprender a tomar decisiones de la inocuidad de los alimentos que estamos produciendo en nuestras empresas o microempresas o en la fábrica, ¿no es cierto?, de lácteos o de embutidos, que van a trabajar en eso. También va a permitir tomar decisiones sobre la inocuidad del alimento que estamos preparando. Y también lo que me interesa es que empecemos a entender cómo puede contaminarse un alimento, en qué paso, en qué momento. Porque yo tengo que tener presente frente a un alimento que estoy produciendo, la materia prima, y después estoy trabajando en la empresa alimentaria, ¿cierto?, cuáles son los riesgos que tiene ese alimento de contaminarse de diversos tipos de microorganismos, que llamamos modificadores o de microorganismos que llamamos patógenos. Y yo tengo que aprender a evitar eso con las buenas prácticas de manipulación o con las buenas prácticas de elaboración. Seguramente que a estas alturas ustedes entienden el lenguaje de buenas prácticas de ordeño, por ejemplo, ¿no es cierto? Buenas prácticas de ordeño, bueno, en la manipulación, en la exploración de alimentos, en tecnología alimentaria, hablamos de buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de sanitización o desinfección, etc. Nosotros estamos tratando de que quede claro, ¿no es cierto?, que nosotros lo que queremos intentar en el diagnóstico de alimentos en este curso es aprender la base, ¿no es cierto?, de cómo determinar por diagnóstico, ¿cierto?, con estos métodos microbiológicos, cómo determinar que un alimento es peligroso para su consumo y que no debe ser consumido, o que es inocuo para su consumo. La peligrosidad de un alimento o la probabilidad de ser peligroso va a estar relacionado con las condiciones que son posteriores a la manipulación de ese alimento, porque tiene que ver, como ya lo decíamos en las transparencias anteriores, tiene que ver con las características intrínsecas del alimento, ¿cierto?, sus características composicionales. Las características composicionales de un alimento van a marcar la vida útil de ese alimento y la probabilidad de ser alterado, sufrir alteración por sus propiedades intrínsecas, lo veíamos en esa transparencia. Tiene que ver también, aparte de las características propias de ese alimento, de esa materia prima, ¿no es cierto?, tiene que ver con el tipo de proceso tecnológico que sufrió ese alimento, la elaboración, la forma de elaboración que tiene, con todos sus componentes, ¿no es cierto?, tecnológicos. Y tiene que ver también, una cosa súper importante que no debemos olvidar porque marca mucho la epidemiología de las enfermedades en un país, tiene que ver con las características de los grupos de consumidores de ese alimento. Entonces, tiene que ver que si está dirigido a población susceptible o a grupos de alto riesgo, que tiene condiciones predisponentes frente a ciertas enfermedades, ¿no es cierto?, o está dirigida a cualquier tipo de consumidor, de cualquier edad, ¿no es cierto?, de cualquier condición de salud, un típico alimento. ¿Por qué? Porque ustedes entienden, se entiende, digamos, de una manera muy simple, con poco criterio, digamos, entendemos fácilmente que una población que es susceptible, por ejemplo, oye, los neonatos, los niñitos, los bebés pequeños, que algunos incluso no han completado su ciclo de gestación y nacen antes, son mantenidos en su sala, ¿no es cierto?, en la famosa incubadora. Esos niños también son alimentados a veces. La leche que se le da a ese bebé no puede tener microorganismos, no puede estar alterado, tiene que
que ser un alimento casi aséptico. Y ya entendemos que es bien improbable producir un alimento que no tenga microorganismos vivos. Es bien improbable. Entonces, lo que hay que hacer con estos alimentos es tratar de producir o fabricar un alimento que tenga la más baja carga de microorganismos propios de ese alimento, ¿no es cierto? Y mantenerlo en las condiciones tecnológicas que hacen que ese alimento se mantenga con esas bajas tasas o densidades de microorganismos y que no se lleguen a dar nunca condiciones que permitan que ellos se multipliquen en ese alimento, sobre todo a los grupos estos de alto riesgo y los que son más susceptibles, los grupos de consumidores. Bien. Y tiene que ver con otro punto que está más abajo también, que es de la epidemiología de las enfermedades transmitidas por alimentos que están asociadas al consumo o la conservación. Esto tiene que ver con lo que está entre paréntesis que dice conductas del consumidor. Hay por ejemplo, hay ciertas culturas que tienden a consumir con mucho agrado carne en descomposición, o sea, la carne la dejan madurar en forma excesiva y toman estos colores verdes, así, un olor muy fuerte. Eh, bueno, es un olor, un sabor estupendo para las personas que están acostumbradas a comer esta carne. Para mí o para ustedes a lo mejor puede ser una carne media podrida, pero ellos la consumen con mucho agrado y ellos elaboran platos muy exóticos, ¿no es cierto?, con este tipo de carne. Carne que tiene ese color, ese olor, que está media mucosienta, ¿no es cierto?, y que se pega en la lengua, no sé, yo la encontrarán muy buena. Pero ciertamente el tipo de microorganismo que se va a presentar en un alimento con esas características tiene cierta variación respecto del tipo de carne que es la típica que nosotros consumimos y que la compramos en el supermercado, ¿no es cierto?, o en alguna carnicería, con las condiciones que tiene de maduración, que nosotros consumimos la carne con muy poca maduración. Entonces, los microorganismos de una carne más madurada, como esta verde, media hedionda, ¿no es cierto?, media amarillenta, medio podrir, son otros microorganismos los que van a estar más favorecidos por esas condiciones. Entonces, dice epidemiología de esas enfermedades, porque en la epidemiología vamos a estudiar lo que es más probable, lo que más se da en una localidad geográfica determinada, dada su cultura, por ejemplo, los hábitos alimenticios de esa población. Ahora, por ejemplo, también esto de la epidemiología relacionada con las conductas del consumidor tiene que ver, por ejemplo, con ciertas condiciones socioeconómicas y de desarrollo de los países. Por ejemplo, nosotros, ¿qué condición está aquí representada, que nos es muy cercana, que es la existencia de muchos centros de alimentación que son masivos, como los casinos? Porque en nuestra cultura, en nuestra condición socioeconómica, nosotros, los consumidores, casi no vamos a nuestras casas a almorzar. Almorzamos en centros comunitarios mayores, digamos, donde hay mayor cantidad, concentración de personas, como los casinos, como los restaurantes, ¿no es cierto? Entonces se produce gran cantidad de alimentos que es consumida por una gran cantidad de personas que están juntas. No vamos a la casa donde comemos de una pequeña porción de una olla donde se alimentaron 4 personas o 3 personas, ¿no es cierto?, o 6 personas, pero no son ni 100 ni 200. Hay harta diferencia. Entonces, los microorganismos, las enfermedades que se pueden transmitir en condiciones de hogar van a ser distintas a las que se van a transmitir en condiciones de casino o de restaurante. Ahora, ¿dónde se produce la más alta proporción de brotes de enfermedades alimentarias? Es en el hogar, no es en los casinos, contrario a lo que se pudiera creer, es en el hogar, por la mala manipulación de los alimentos, porque no se respetan las cadenas de frío, ¿no es cierto?, con alta exigencia, la gente se relaja, no manipula en forma higiénica a veces los alimentos, los deja ahí a temperatura ambiental y se empiezan a multiplicar los microorganismos y ya de a poco van alcanzando las concentraciones que son infectantes. Entonces, se producen mayores probabilidades de intoxicaciones alimentarias. Ahora, ¿cuál es el objetivo
de determinar, diagnosticar ese criterio. ¿Cuál es el objetivo de determinar cuán apto o inocuo o cuán peligroso es un alimento? ¿Cierto? Eso se realiza mediante una acción gubernamental que es la inspección de alimentos. Ustedes van a realizar inspección de alimentos en alguna digamos, acciones profesionales de ustedes, de su desempeño profesional. Pueden dedicarse a la inspección de alimentos, ¿no es cierto?, de distintas empresas alimentarias o de distintos puntos de distribución de alimentos. Van a trabajar en eso, van a determinar, ¿no es cierto?, como inspectores, si los alimentos que se están expendiendo, se están consumiendo, están en condiciones y no van a producir, ¿no es cierto?, enfermedades en la población. Eso es el área de salud pública. Algunos van a poder trabajar en esa área. Lo importante es que esos métodos, ya sea de recuento de indicadores o de determinación de presencia o ausencia de patógenos, lo que permite en buenas cuentas a la autoridad sanitaria, a los inspectores, ¿no es cierto?, del servicio de salud, es determinar si la ingesta de un alimento es aceptable para su consumo en la población o es rechazable para su consumo. Si es aceptable, no hay problema en que lo consuma la población, pero si es rechazable, ese alimento no puede salir de la fábrica o de la empresa alimentaria que lo está produciendo. No puede salir, no puede distribuirse, no puede ser vendido, distribuido. Ahora, la cantidad de microorganismos que tiene un alimento en un momento determinado antes de salir de la empresa ya debiera ir con una carga baja de microorganismos, indicadores o patógenos, o bueno, no patógenos no debiera tener nada, pero de microorganismos indicadores debiera ser una baja carga, porque está previsto, ¿cierto? Está previsto que en el hogar o a partir del expendio, ¿no es cierto?, desde el momento en que lo sacan del supermercado, por ejemplo, o del negocio, pierde la línea frío, por ejemplo, y los microorganismos que están presentes ahí se empiezan a multiplicar. Entonces está previsto que ese alimento debe tener una baja carga de microorganismos indicadores, por ejemplo, porque si la persona lo va a llevar a su casa, lo va a dejar en el bolso, lo va a dejar en el auto unas 2 horas, ¿no es cierto?, porque está haciendo otros trámites, se está moviendo, ya perdió la línea de frío y ya empezaron a multiplicarse los microorganismos. Ahora, llegó a la casa, dejó los paquetes afuera, ¿no es cierto?, afuera de la cocina o dentro de la cocina, ya tomó la temperatura ambiental, cada vez va subiendo más la temperatura, ¿no es cierto?, ya estamos hablando de 23, 25 grados, si vivimos en Santiago son casi 30, etc. Y resulta que en la tarde se acordó y empezó a sacar los alimentos de la bolsa y los metió al refrigerador o los guardó, etc. Ya cuando se los va a servir, cuando los va a preparar, ya alcanzaron la dosis infectante. No lo compró con la dosis infectante, pero como hizo una mala gestión de ese alimento dentro del hogar o desde que lo sacó del supermercado, ya traspasó el límite, ¿no es cierto?, el límite M mayúscula, y eso va a producir probablemente algún problema alimentario por su consumo. Bien. ¿Cómo nosotros determinamos la peligrosidad de un alimento? El reglamento sanitario de los alimentos indica cómo debe ser realizado este procedimiento y el reglamento sanitario va a indicar los procedimientos o los límites, ¿no es cierto?, que están de acuerdo o adaptados a nuestra realidad nacional, chilena en este caso, nuestro reglamento sanitario de los alimentos, que está adaptado a la realidad de consumo chileno, los tipos de alimentos que nosotros consumimos, cómo los hacemos, cómo los compramos, cómo son adquiridos por nosotros como consumidores y cómo los vamos a preparar en la casa también, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Hay gente que le gusta comer más cosas crudas, otras más cocinadas, por ejemplo. Estos componentes de los criterios microbiológicos, ¿no es cierto?, que es la forma en que vamos a evaluar la inocuidad de un alimento, con metodologías microbiológicas, ya lo dije en algún momento,
tienen que ver con parámetros de control, parámetros que pueden ser referirse a bacterias que son indicadoras o a bacterias que son patógenas. Eso tiene que ver con las transparencias anteriores, tiene que ver con la tecnología del alimento y con las preferencias de los consumidores en Chile. Entonces, se ven los parámetros que van a servir de control, el plan de muestreo, según un organismo internacional, para la inocuidad del consumo de los alimentos, ¿no es cierto?, que va a ICNSF. Este plan de muestreo se refiere a que puede ser, ¿no es cierto?, un alimento en que se considera dos alternativas de resultado que puede ser aceptable o rechazable. Ese es un plan de muestreo de dos entradas. En cambio, cuando el alimento puede ser aceptado o medianamente aceptado y también rechazado, obviamente, entonces ya tenemos tres entradas. Es un plan de muestreo de 3 clases o de 3 entradas. Tenemos 3 alternativas, a eso se refiere para ese plan de muestreo. Ahora, estábamos explicando delante que cuando nosotros hacemos recuento microbiano, podemos establecer límites que son cuantitativos. Los límites cuantitativos son el límite inferior y el límite superior. El parámetro en este caso es de microorganismos indicadores. Son microorganismos indicadores. Por ejemplo, ¿qué tipo de microorganismos indicadores conocemos? Aparte de Escherichia coli, tenemos los coliformes totales, cualquier coliforme, o los coliformes fecales. También tenemos Staphylococcus aureus como un indicador. Y el plan de muestreo de ese indicador es de 3 clases. Porque cuando yo quiero evaluar la condición de inocuidad de un alimento en relación con la cantidad de indicadores que tiene, yo digo que ese alimento puede ser aceptable o medianamente aceptable cuando se mueve dentro de límites inferiores del M minúscula o no alcanza a tener ese límite, no alcanza el límite superior o M mayúscula en más de una cantidad de muestras que se tomaron para ser analizadas. Por ejemplo, si yo tomé 5 muestras, no pueden exceder o no pueden llegar al M mayúscula más de 2 muestras. Y el alimento sería medianamente aceptable. ¿Cuándo un alimento va a ser aceptable propiamente tal? Cuando el límite o la concentración de un microorganismo no supere al M minúscula. Puede ser igual a M minúscula, pero no superior. Entonces decimos que en este caso lo que marca la diferencia entre medianamente aceptable y rechazable es esta cantidad de muestras que tienen que ser las aceptables dentro del total de muestras que se toman. Esto para microorganismos indicadores. En cambio, los límites cualitativos, o sea, decimos, no hay número de microorganismos, sino que hay una condición. ¿Se tiene o no se tiene la condición? Entonces hay ausencia de patógenos o presencia de patógenos. ¿Cuál es la condición que se busca para que un alimento sea inocuo? Que haya ausencia de patógenos. ¿Cierto? Entonces, lo cualitativo es la presencia o la ausencia de estos patógenos. ¿Qué patógenos buscamos dentro de los típicos métodos de tecnológicos, nuestras preferencias alimentarias que tenemos en el país? El patógeno que más se usa buscar en los criterios microbiológicos, el que está más presente, no es que se usa, el que está más presente en nuestras condiciones epidemiológicas alimentarias en Chile es el salmonella, la bacteria salmonella, especie salmonella, cualquiera que sea salmonella. No puede haber en el alimento presencia de salmonella, no puede.
es un patógeno. Ahora, hay un número reducido de alimentos que consideran al Staphylococcus aureus también como un patógeno. Entonces, en ese tipo de alimentos, el criterio microbiológico indica que no puede haber Staphylococcus aureus para ese tipo de alimentos, sobre todo cuando son de alto riesgo, porque están dirigidos a una población de alto riesgo. Eso está todo indicado en el reglamento sanitario de los alimentos. Ustedes lo pueden ver porque está disponible en la web. ¿Cuándo vamos a decir que un alimento es peligroso? Cuando presenta una contaminación inaceptable, ¿cierto? O sea, la cantidad que tiene de microorganismos en ese alimento sobrepasa una cantidad que es la aceptable. Por lo tanto, ese alimento decimos que ha presentado un desarrollo o un crecimiento de microorganismos o de sobrevivencia de microorganismos que no es aceptable, que no puede ser, porque va a contribuir, ¿no es cierto?, o a la descomposición del alimento, o su alta proporción indica una alta, o está muy relacionada con una alta probabilidad de que también vaya un patógeno. Entonces, yo ya sé que si tiene una alta carga de ese microorganismo, de esa carga inaceptable de microorganismos, porque puede también transportar otro tipo de microorganismos que sí es peligroso, aunque igual estén en una muy baja concentración. Bueno, ya habíamos explicado antes que esto influye en la inocuidad o la alteración de los alimentos y o la producción o persistencia inaceptable de metabolitos microbianos en ese alimento, como las toxinas, por ejemplo, de las que habíamos hablado hace un rato, o enzimas. La peligrosidad de un alimento se fija en cuanto a que se cumplan o no se cumplan criterios microbiológicos que están descritos para ese tipo de alimentos, Los criterios microbiológicos además son determinados para cada país de acuerdo a los estudios epidemiológicos realizados en su área, ¿cierto?, en su localidad. ¿Cuáles son las ETAs más prevalentes en un país? Nosotros en Chile tenemos nuestras propias ETAs más prevalentes. Y ya vimos al principio de la presentación, ¿no es cierto?, un poco cómo está caracterizada nuestra novena región en cuanto a las manifestaciones o brotes de infecciones alimentarias. Ahora, todos los criterios microbiológicos se están revisando constantemente, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. No solamente en el Códex Alimentario, sino que en el Reglamento Sanitario de los Alimentos chilenos. Se revisan cada 3 años. ¿Y por qué se revisan? Porque lo que está cambiando muy rápido durante ese periodo de años es la tecnología alimentaria. Sobre todo aparecen nuevos tipos de alimentos, nuevas preferencias, se van creando nuevos tipos de alimentos también y se van adquiriendo otras costumbres alimentarias producto del intercambio de personas, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, las inmigraciones, etcétera. Van cambiando un poco las tecnologías y las preferencias alimentarias. Por lo tanto, van apareciendo microorganismos que podríamos llamar emergentes en un cierto tipo de alimento que es nuevo, que antes no se consumía y ahora sí se está empezando a consumir. Bien, entonces en el laboratorio de microbiología, que es el que tenemos nosotros arriba en el segundo piso, tenemos microbiología de alimentos, donde nosotros podemos determinar la carga de microorganismos indicadores que puede traer un alimento determinado y también la presencia o ausencia de algún patógeno en ese alimento. Quiero al tiro dejar claro que nosotros cuando hablamos de inocuidad alimentaria no nos referimos solamente a los alimentos en cuanto a la definición de alimentos, sino que también consideramos alimento el agua que se utiliza para preparar alimentos, el agua que bebemos y el agua que usamos para preparar alimentos en nuestras casas o en los lugares donde se prepara alimentos en una empresa alimentaria. Por lo tanto, nosotros nos interesa estudiar los agentes causales, ¿no es cierto?, de una enfermedad transmitida por alimentos, una información que va a ser utilizada, ¿no es cierto?, en los estudios de brotes de intoxicación alimentaria. Y también verificar la calidad sanitaria de los alimentos como producto final, a fin de garantizar su inocuidad. Y esto es parte de la inspección de alimentos.
Ahora, nosotros en el laboratorio no hacemos... A ver, estos dos objetivos son los que se realizan en un laboratorio de alimentos, ¿no es cierto?, que depende del servicio de salud y que revisa todos los alimentos, o debiera estar haciendo un chequeo de todos los alimentos que se están produciendo en las distintas empresas alimentarias, incluidos los restaurantes en la ciudad de Temuco, por ejemplo, en nuestra región, así como en todas las regiones y ciudades del país. Todos tienen su sistema de inspección alimentaria. La inspección que no solamente es de los locales de alimentación y de los supermercados y de los lugares que preparan como las queserías, como las fábricas de embutidos, no solamente esa, sino que también, ¿no es cierto?, tiene que ver con los, ¿cómo se llama?, con los frigoríficos, los lugares donde se faenan animales y donde eventualmente también se empaquetan al vacío, por ejemplo, al desmontarse las canales. A ver, estos dos objetivos son los que utiliza o los que lleva a cabo, ¿no es cierto?, la facción de los laboratorios de inocuidad alimentaria de servicios de salud del ambiente en todas las ciudades, como decía yo. Pero nosotros también realizamos estos dos objetivos en nuestro laboratorio, pero con fines más personales, porque acá vienen usuarios, vienen dueños de empresas alimentarias, vienen productores, ¿no es cierto?, o pequeños productores, pequeños fabricantes, comerciantes pequeños, por ejemplo, que tienen su pequeña fábrica de lácteos, de quesos artesanales o de cecinas artesanales, por ejemplo, y nos traen su alimento para que nosotros confirmemos inocuidad o ausencia de peligrosidad en esos alimentos para que ellos puedan venderlos con seguridad. Ahora, ¿por qué también nos traen esos usuarios el producto de su fabricación para que nosotros los estudiemos y hagamos diagnóstico? Porque ellos necesitan saber dónde están las posibles fallas en la elaboración de sus alimentos en su empresa. Entonces, usan el laboratorio como una forma de control interno. Antes o preparándose, ¿cierto?, para el control externo, que es el de la inspección de alimentos que realiza el Servicio de Salud. Porque la idea es que ellos tengan un buen resultado de la inspección que hace el gobierno o la entidad sanitaria gubernamental, que es el Servicio de Salud. Porque cuando el empresario de alimentos presenta muchas fallas, resultados negativos de la inspección de alimentos que realiza el gobierno o la autoridad sanitaria, entonces va acumulando estas pifias y finalmente puede llegar a converger en un cierre del local. Lo más barato que les sale, según la experiencia que tenemos nosotros, es que ellos prefieren pagar multas, pero no cierres de locales, no cierres de fábricas, porque eso significa mucha pérdida, mucho dinero que no entra a la fábrica. Entonces ellos tratan de evitar ese momento, digamos, complicado y que no les favorece nada, que los complica. Prefieren ir avanzando, ¿no es cierto?, y adelantándose a los problemas que puedan presentar utilizando un laboratorio de apoyo, ¿no es cierto?, y de diagnóstico que se adelanta a eso y que les permite a ellos revisar el proceso completo, no solamente el producto final, sino que el proceso completo de elaboración para determinar los puntos críticos, ¿no es cierto?, o los puntos débiles donde se están produciendo las mayores fallas de contaminación. ¿Cuáles son las dos áreas de diagnóstico microbiológico en alimentos? La búsqueda y la determinación de carga, indicadores de organismos de calidad sanitaria y de determinación, presencia o ausencia de patógenos que están relacionados con eso. Ahora, el laboratorio no busca cualquier cosa en un alimento. Por ejemplo, le traen un trozo, le traen queso. No busca cualquier cosa en ese queso. Lo que busca son los microorganismos o los indicadores o patógenos que vienen indicados en el criterio microbiológico para evaluar inocuidad de ese alimento que está determinado en el reglamento sanitario de los alimentos. Eso es lo que buscamos, no cualquier cosa. Es solamente
caso la cantidad de muestras que debe traer el fabricante para que se haga el análisis de indicadores y de patógenos. No es que nosotros digamos, ya tráigame 3 pedazos de queso y yo le voy, no, tiene que ser la cantidad de muestras, porque la cantidad de muestras que trae el productor da cuenta, ¿no es cierto?, de la realidad que tiene el lote producido bajo las mismas condiciones, el mismo día, con la misma cantidad, con el mismo tipo de materia prima, el mismo tipo de elaboración, el mismo personal, todo lo que se dio en las mismas condiciones. Eso es un lote de producción, un lote. Entonces tiene que tomarse una cierta cantidad de muestras que son representativas del lote. ¿Se acuerdan lo que eran las características que tenía una buena muestra cuando estudiamos en entidades patológicas 1? Las características de una buena muestra. Una de las características de una buena muestra es ser representativa del total. Y en este caso el total es el lote fabricado, con esa partida de materia prima, con esas condiciones, a esa hora, cuando empezó a actuar completo el pasteurizador, ¿no es cierto?, con esa cantidad de litros que después entró a la tina, y etcétera, etcétera, y que finalmente quedó representado en la fabricación de, qué sé yo, de 50 kilos de queso. ¿Ah? Ese es un lote completo. Tiene que haber una cantidad de muestras que representa estadísticamente a esa proporción de producción. Ya, a ver, repasemos un poco. Los métodos analíticos microbiológicos están determinados, ¿no es cierto?, por parámetros de utilidad. Entonces, habrá métodos cuantitativos. Cuando yo hablo de un método microbiológico cuantitativo, me refiero a métodos de recuento de microorganismos. O habrá métodos cualitativos que permiten detectar la presencia de un patógeno en el alimento, que normalmente está en baja concentración. O sea, en un alimento siempre va a haber menor concentración de patógenos que de recuento, de cantidad de microorganismos, indicadores, siempre, porque los patógenos sí que son malos competidores, entonces no debieran estar tan simplemente presentes en un tipo de alimento. Por eso es que el método microbiológico tiene que ser muy exigente, porque tiene que captar la única bacteria patógena que quedó metida ahí en ese yogur, o en ese queso, o en ese pedazo de paté, ¿no es cierto? Tiene que poder captarlo. El método tiene que poder captar ese único patógeno que está ahí dando vuelta. Ahora, tal como ustedes ya han aprendido seguramente en los métodos de diagnóstico que usamos en clínica, así como hay un método, hay límites de detección. En el caso de un método cuantitativo, los límites que vamos a utilizar para evaluar ese resultado, si está adecuado o no está adecuado, si está aceptable o rechazable, son límites M minúscula y M mayúscula. Ahora, hay una letra C ahí que la vamos a ver en el criterio. En la letra C indica, ¿no es cierto?, la cantidad de muestras que puede tener, que puede estar entre el límite M minúscula y M mayúscula y no ser rechazado. Le llamamos medianamente aceptable. Eso es C. Y en el caso de los métodos cualitativos están los resultados, solamente 2 resultados puede haber, o está presente o está ausente. Cuando el patógeno está presente, ese alimento cuando está ausente es aceptado, pero cuando está presente, ese alimento es rechazado. A ver. Ya. Recuento de indicadores. A ver, voy a dar algunas indicaciones respecto de esto porque como tengo una clase preparada para el práctico, ahí lo voy a explicar con mayor detalle. Ya, los indicadores entonces son estas bacterias que no son patógenas,
pero me van a entregar información sobre la calidad de algún procedimiento que se empleó, ¿cierto? O de alguna condición que se mantuvo dentro del proceso de fabricación o de producción de un alimento determinado. Eso sí. Ya tenemos los límites de sensibilidad para el método de recuento viable. Estos son los límites de sensibilidad para el recuento viable por colonia, con diluciones, porque hay otro método para hacer recuento, ¿cierto? Que no es viable. ¿Cierto? Es un método que tiene que ver con cantidad de tubos, una cantidad de tubos que presenta una característica positiva. Y esos números de tubos que presentan, ¿cierto?, la característica esperada, esa combinación de números positivos de tubos se busca en una tabla de probabilidades. Y esa probabilidad, ese número, esa combinación de resultados positivos me va a dar un número que es una probabilidad de recuento de microorganismos para esa combinación de tubos positivos. Ya lo vamos a ver en qué consiste. Este método probabilístico, ¿no es cierto?, es el que se conoce como método del número más probable o el recuento en tubos múltiples. El recuento probabilístico, aquí no se cuentan colonias, se cuentan tubos positivos. De lo que andemos buscando, pero son tubos positivos. Aquí, 220. 220. Si en vez de haber obtenido 220, yo hubiera obtenido 120, ¿cuál es el número más probable? Es que como no tengo la lista donde viene el 220, no les puedo hacer el ejercicio con el 220, por eso les voy a hacer el ejercicio con el 120, que es un número que está incluido en la diapositiva que viene a continuación. Acá dice 1, 2, 0. ¿Cuál es el número más probable que puede estar en esta combinación de tubos positivos? 6,1. Entonces, ¿cuál es el número de conformes totales? Porque hay 6,1 NMP, más probable, conformes totales en 100 mLPA. Así se informa. Aunque yo no haya sembrado los NML, pero como el método está hecho en forma estadística o probabilística para ser formado así, así lo tengo que informar. Cuando yo evalúo agua con este método probabilístico, uso series de 5 tubos, 5, 5 y 5. Pero cuando yo evalúo alimentos, uso series de tubos de 3, 3 y 3. Hay tablas probabilísticas para toda cantidad de combinaciones de tubos. Ahí usamos otra tabla, ¿no? Esta que es para serie de 5. Vamos a ver los límites. También tiene límites. Límites de sensibilidad de este método de recuento probabilístico. Por ejemplo, si a mí me da un resultado 0, 0, 0 de tubos positivos y yo busco el número más probable en la combinación de 5, 5 y 5 tubos, no aparece ningún número. No aparece número. Miren, no hay número ahí. Significa que cualquier número que pudiera haber estado ahí no tiene confianza estadística, por lo tanto no se puede informar ese número porque no existe, porque no tiene confianza, está fuera de la curva, está fuera de los niveles de confianza del método. Entonces, lo que tengo que hacer cuando yo tengo un resultado de este tipo, 0, 0, 0, tuvo positivo, yo solamente informo el número que está inmediatamente a continuación y que sí tiene confianza estadística, que es este, el 1,8. Pero no puedo decir que mi resultado es 1,8, número más probable de coliformes totales de 100 ml de agua. No puedo decir eso, tengo que decir que es
algún número menor. Es un número menor de 1,8 NMP de coliformes totales por 100 NMP. Ese es el límite inferior, el más bajo. La combinación más alta positiva que puedo tener es 5, 5 y 5. Pero ese número tampoco tiene número más probable confiable. Entonces tengo que mencionar el número que está inmediatamente antes y que sí aparece y que yo puedo informar con certeza. Bien. Dice, recuento, tengamos algunas cosas presentes del método probabilístico, del recuento probabilístico. Entonces, se informa, o aquí lo que se busca es un resultado de tubos positivos. Por lo tanto, hay un número, hay un valor, hay un código, que es la combinación de tubos positivos, que tiene 3 números, tiene 3 dígitos. Son los tubos positivos en cada dilución de la muestra de agua. Dilución de 10 ml, de 1 y de 0,1. Decimos la dilución 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3 en buenas cuentas. Estadísticamente viene a ser eso. También se usa un caldo que tiene que ver en los tubos, ¿no es cierto? Es un caldo que está hecho en relación a los requerimientos metabólicos de la bacteria indicadora que yo estoy estudiando. Eso también viene en el protocolo, es el bien especial para esa bacteria indicadora. Los recuentos probabilísticos funcionan con la nomenclatura de la prueba presuntiva y la prueba definitiva. Tengo un caldo donde yo hago la prueba presuntiva, que viene a ser un caldo selectivo, con no tantas características detrimentales, digamos, que no son tan agresivas para el microorganismo. En cambio, para la prueba definitiva sí son medios de cultivo más selectivos cada vez, que permiten tener mayor certeza que lo que se está desarrollando en ese caldo sí es lo que estoy buscando, o sea, la coliforme total, o más adelante la coliforme fecal. No tengo duda respecto a eso. Por eso es que algunos tubos salen negativos a veces y cambia el número, la proporción de dígitos. ¿Cómo informo los resultados? Doy el número que me da la tabla del número más probable y digo, por ejemplo, lo que yo decía antes, 1,8, número más probable de coliformes fecales por gramo. También tiene límites de sensibilidad este método, un límite inferior y un límite superior. Están abajo los recuadros en rosado. Miren, cuando yo trabajo el método de recuento para agua, trabajo con series de 5 tubos. Por lo tanto, el número más alto de tubos positivos es 555. Pero cuando trabajo con cualquier otro tipo de alimentos y uso el método probabilístico de recuento por número más probable, trabajo con series de 3 tubos. Por lo tanto, el número más alto de tubos positivos es 3, 3, 3. Por lo tanto, tengo límite superior para agua en series de 5 tubos, tengo límite superior para alimentos en series de 3. Es probable que ustedes puedan mirar en el manual los listados de los números más probables para series de 5 tubos y para series de 3 tubos. Me interesa que encuentren estos números. Por ejemplo, para combinaciones de tubos 0, 0 y 0 positivos, que es el número más bajo que puedo detectar con este método, ¿cierto? Aquí hay un error porque me falta un signo acá, ¿cierto? Lo que yo les explicaba es que cuando yo obtengo el 0, 0, 0, yo no tengo confianza en el número que estoy obteniendo acá. No tengo confianza estadística. Entonces yo tengo que informar el número que viene a continuación inmediatamente. Y digo que mi límite
anterior es algún número menor de 1,8, un número más probable coliformes fecales en 100 ml. ¿Sí? Porque el 1,8 era el número que venía a continuación. Cuando yo tengo series de 5, 5 y 5 tubos, ¿cierto? Ahí tampoco hay un número en la lista. Ustedes lo van a observar cuando miren los listados. El número que está arriba, inmediatamente arriba, el de 554, es 1600. Entonces, para 5, 5 y 5, yo digo que es algún número mayor de 1600. Nos falta el signo mayor acá, 1600, número más probable de coliformes fecales en 100 ml. Y acá, para 333, tampoco hay un valor confiable, entonces yo tengo que informar el número que está arriba, el de 334, y ese es 1100. Entonces, para 333, el de 334. El de 332, para informar entonces el de 333, yo digo que es algún número que es mayor que 1100, número más probable de coliformes fecales por el gramo de como listado para que veamos que hay normas chilenas donde están descritos los métodos. Exactamente, hay normas chilenas y hay normas ISO también actualmente, porque todas se han hecho estandarizadas por esta organización de estandarización. Hay métodos para cuantificar bacterias que pueden ser Staphylococcus aureus positiva, se pueden contar indicadores que se llaman enterobacterias, o coliformes totales o coliformes fecales, bacterias anaerobias mesófilas, se pueden contar bacillus cereus, vidrio parhemolítico, número más probable de enterobacterias, ¿cierto? Etc.